Entonces, Banco de Salud de Neumología. ¿En qué segmento pulmonar se localiza con mayor frecuencia el absceso pulmonar aspirativo? Ojo que el absceso pulmonar es una complicación fundamental, en primer lugar, de la neumonía aspirativa. O sea, es más frecuentemente visto en la neumonía aspirativa, ¿ok? Siempre el absceso pulmonar tiene una relación muy directa con anaerobios, como cualquier absceso. Y una segunda posibilidad de absceso pulmonar son las neumonías necrotizantes que se ven en el intrahospitalario, especialmente en ancianos. Entonces pues, producen abscesos pulmonares. Y los abscesos pulmonares con más frecuencia se dan en el lóbulo inferior, en la parte apical del lóbulo inferior, ¿ok? En el área apical del lóbulo inferior y en la porción posterior del lóbulo medio, ¿ok? Del lado derecho, del pulmón derecho. En la segmentación, siempre acordarse que si bien es cierto, ¿no? El hecho de tener la tráquea más en dirección hacia lo que vendría a ser el bronquio derecho, ¿no? El bronquio derecho, que en realidad es más grueso, más largo. El hecho de tener esta posibilidad hace que un cuerpo extraño no es lo mismo la secreción de la broncoaspiración que el objeto extraño. El cuerpo extraño se va más directamente al segmento 10, ¿no? El segmento 10 es el segmento también en el lobo inferior, pero es el póstero inferior del lóbulo inferior, que es diferente. Entonces ahí van los cuerpos extraños, pero generalmente la infección se va más hacia la parte apical del lóbulo inferior. ¿En cuál de las siguientes patologías encontramos test de difusión de monóxido de carbono elevado? Entonces los test de difusión de monóxido de carbono elevado, ¿no? Se pueden ver en ambas posibilidades. Se pueden ver en hemorragia pulmonar alveolar difusa como también en el asma, pero con mayor frecuencia en la hemorragia alveolar difusa, y es una prueba. Lo que pasa es que el monóxido de carbono tiene 210 veces más afinidad por el hematíe. Entonces esa afinidad y esa capacidad de difusión hace que, ¿no?, uno pueda medir con mayor facilidad. En realidad la disminución de su difusión es lo que más se usa como diagnóstico. No es el incremento, ¿no? O sea, no es un incremento de la difusión la prueba diagnóstica. O sea, ¿en quién podemos encontrar incremento de la difusión? En pacientes asmáticos y especialmente en los pacientes con hemorragia alveolar difusa y en los pacientes que tienen policitemia. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de hematíes. Al haber mayor concentración de hematíes en el pulmón, se va a ver una difusión mayor hacia el pulmón. Pero la prueba diagnóstica de difusión de monóxido se hace fundamentalmente para ver su disminución de difusión. Y eso es un diagnóstico precoz de PIT, donde vamos a ver volumen residual disminuido. O sea, la prueba tiene mayor valor diagnóstico sobre el EPIT por volumen residual disminuido y también puede ser una prueba asociada también a embolismo pulmonar. Pero definitivamente siempre se ha utilizado en las preguntas el otro valor, que no es el objeto de la prueba. ¿Dónde puedes encontrar un valor elevado de difusión? Hemorragia pulmonar difusa. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de hematíes por extravasación. En la policitemia, también porque hay mayor concentración de hematíes por el hecho de la policitemia. Y en el asma, por donde hay atrapamiento circulatorio. Entonces, en esas consecuencias puede haber. Paciente con cuadro asmático que tiene síntomas nocturnos, ¿se acuerdan? Síntomas nocturnos. Entonces, síntomas, nuevamente hacemos para no equivocarnos: intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente severo, ¿ok? Entonces hacemos nuestro cuadrito: síntomas nocturnos menor o igual a 2 por mes. Acá también es por mes, 3 a 4 por mes, mayor a 1 por semana, y acá es todas las noches. ¿Qué cosa? Suelen las preguntas decir síntomas como acá, nocturnos, que es una mala traducción. En realidad es despertares nocturnos,
¿ok? Debería decir despertares nocturnos. Pero todas las preguntas que se han hecho en nuestro país, lamentablemente, siempre se han referido a síntomas nocturnos. Como les digo, es una pregunta, está muy mal traducido, pero es porque el concepto es cuál es el despertar nocturno que produce el asma, ¿ok? Pero sin embargo, en las preguntas hay que tener en cuenta eso. Hay un par de preguntas nada más que mencionan despertar, la gran mayoría menciona síntomas nocturnos, ¿ok? Tengan en cuenta las dos. Entonces me dice que tiene síntomas nocturnos mayor de 2 o menos en el mes, menor a 2 en el mes, ¿no? 2 o menos en el mes, entonces intermitente. Paciente con cuadro asmático que tiene síntomas nocturnos más de 1 por semana. Usamos el mismo cuadro. Dice más de 1 por semana. Ah, no. Entonces ya estamos por semana. Mayor a 1 por semana. Persistente moderado. Mayor a 1 por semana, pero no todas las noches. Persistente moderado. ¿Ok? Persistente moderado. Es el mismo cuadrito, ¿no es cierto? Pero no todas las noches. Fármaco cuya acción broncodilatadora se debe a que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa, típicamente la teofilina, ¿no? Su producto parenteral, la aminofilina. ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene propiedad broncodilatadora? Entonces, salbutamol, sí, hipatropio también tiene broncodilatador por efecto anticolinérgico, trebutalina también es un beta agonista y fenoterol también, ¿no? Pero el cromoglitato es un preventivo de la degranulación de los mastocitos, o sea, es un preventivo del asma extrínseca, del asma por hipersensibilidad. ¿Cuál de las siguientes pruebas sirve para confirmar diagnóstico de asma en un paciente con clínica de episodios recurrentes de broncoespasmo? Entonces, si yo quiero confirmar, ¿no? La prueba más sencilla es, ¿no?, que demostrar una obstrucción reversible en la espirometría, ¿no? Es hacer un test de reversibilidad, también llamado test de reversibilidad. En el asma infantil señale lo correcto, ¿no? Y se inicia luego de los 2 años, para, ¿no?, decir que eso realmente es asma infantil. En el asma agudo, el fármaco utilizado en tratamiento inicial, como decíamos siempre, esta es pregunta repetida, ¿se dan cuenta? Beta agonista, ¿no? Inicial, el primero. En pacientes de 8 años que acuden a emergencia con crisis asmática, ¿cuál de los siguientes signos indica que es severidad? También está repetida, ¿no? Cianosis. Criterio para clasificar cuadro clínico como asma persistente moderado. Entonces, asma persistente moderado, también está esto repetido. Habíamos dicho asma persistente moderado, tenemos como síntoma diario, ¿qué cosa? Todos los días, pero no todo el día, como síntomas nocturnos o despertares nocturnos, mayor a 1 noche por semana. Como BSU1 tenemos entre 60 y 80%, ¿no? Y como actividad diaria tenemos limitación moderada. Entonces, síntomas nocturnos, mayor 1 vez por semana. Esta pregunta está repetida, pero básicamente lo que quiero es que se acostumbren. En asma es importante, porque a veces, miren que a veces no, a veces sí. Hay años que han venido 2, 3 preguntas, y años que a veces que no vienen. O sea, uno no puede prever, pero es una pregunta muy recurrente. Entonces, siempre no hay que perder la pregunta, ¿no? Tratando de adivinar, siempre hagan el esquema para que la puedan sacar con mayor precisión. Esta también es muy repetida, miren, repetida allá, repetida acá, neuropéptidos, ¿no? La hiperreactividad bronquial puede ser específicamente detectada, y eso sí es cierto. O sea, la prueba del test de provocación, en realidad lo que demuestra es una hiperreactividad bronquial, ¿no? Ojo que el test de reversibilidad lo que demuestra es que es asma más específicamente, en el sentido de que es, ¿no?, reversible. Pero el test de provocación es ¿no?, en un paciente en el cual no se ha podido demostrar reversibilidad,
ahí queremos por hiperreactividad, se hace generalmente con, ¿no?, metacolina, pero es un test muy peligroso, ¿no?, que básicamente debe hacerse en estas circunstancias, cuando hay mucha necesidad de demostrar hiperreactividad en pacientes que hacen cuadros severos, porque el test de provocación puede producir anafilaxia. ¿Okay? Los test de provocación por lo general se hacen en áreas que tengan cuidados intensivos cercanos. La histamina es una molécula que se sintetiza en las células a partir de la histidina y se almacena en gránulos para ser secretadas en la respuesta a una señal. Las células que almacenan mayor cantidad son los mastocitos, le siguen los basófilos, pero estos son los mastocitos. Pues es en mayor cantidad. Señale cuáles son las células principalmente relacionadas con la liberación de sustancias que favorecen el broncoespasmo en la etiopatogenia del asma. Entonces están mastocito, basófilo, ¿no?, y eosinófilo. Entonces acá en este caso eosinófilo y mastocito. ¿En la cual de las siguientes circunstancias disminuye la resistencia vascular pulmonar? Entonces, la resistencia vascular pulmonar disminuye en la inspiración forzada. ¿Ok? En el momento de hacer la inspiración forzada, disminuye la resistencia vascular pulmonar, cuando es espontánea, no en ventilación mecánica. La inervación del músculo diafragma está dado por el nervio clásicamente frénico. En lo referente a bronquiectasias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y se acuerdan que habíamos dicho que la bronquiectasia es una patología supurativa crónica, cuya característica, ¿cuál es de la bronquiectasia? La tos crónica en paciente no fumador. La tos crónica, concepto de tos crónica, tos por más de 3 meses, tos persistente por más de 3 meses. De una tos crónica en fumador, bronquitis crónica. En no fumador, sospecha de bronquiectasia. Y pueden ser focales y difusas. La bronquiectasia es una dilatación, ¿no?, de los bronquiolos, no de los bronquios, perdón, de los bronquios finales más pequeños, no de los bronquiolos, sino de los bronquios, que producen por lo general incremento de la secreción y que, pues, lo más frecuente es que sean secuelares a infecciones. O sea, son postinfecciosas las causas más frecuentes. De ellas, tuberculosas. Como decíamos, pueden ser focales o pueden ser difusas. Son dilataciones anormales y permanentes, pero de los bronquios, no los bronquiolos. Siempre secundarias a infecciones, sí, no siempre, más frecuentes, pero virales son más raro. No, al contrario, casi siempre se infectan y al contrario, casi siempre hacen hemoptisis. Son sus dos grandes complicaciones. ¿Ok? Pueden ser focales o difusas. Y el diagnóstico pasa por la tomografía. ¿Ok? Pasa por la tomografía. Con relación al cáncer de pulmón, ¿cuál de las siguientes variedades es inoperable de su inicio? O sea, el que es metastásico, mal pronóstico, inoperable de su inicio, células pequeñas o microcítico o small cell. ¿Ok? O small cell. La imagen quística vista radiológicamente es, entonces si yo veo una imagen quística, puede ser un quiste de retención, puede ser un quiste diatídico, puede ser un absceso, ¿no? Pero no es patognomónico de quiste diatídico, no de fibroma, no puedo atribuir una imagen quística a un cáncer, ni tampoco un disgerminoma, así que ninguno de ellos.